Perfiles de la Justicia, el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Cintia Maribel Navarro Reyes, abogada de la Defensa Pública de Sullana, sección Víctimas y Familia, quien nos hablará sobre los procesos de alimentos. Doctora, bienvenida a Perfiles de la Justicia. Muchas gracias, doctora Pierina, agradeciendo a la Corte Superior de Justicia de Sullana por la invitación y encantada de poder absolver las preguntas. Para iniciar, por favor, ilústrenos qué es un proceso de alimentos y qué beneficios se puede obtener de este proceso. Un proceso de alimentos es un proceso judicial que va a garantizar el derecho alimentario de una persona que se encuentra en estado de necesidad, como por ejemplo en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Este proceso busca cuidar y cautelar el cumplimiento de las necesidades del alimentista, ¿no?, por parte de un obligado a través de una pensión alimentaria, ¿no? Este deber, estas necesidades, es un deber que ostenta, ¿no?, la parte demandada, y para que se pueda transformar en una relación jurídico-alimentario, ¿no?, debe convertirse en una obligación, y para que se dé esta transformación se da a través de un proceso judicial o una conciliación donde hay un obligado a pasar una pensión alimentaria. Cabe precisar que debe ser de acuerdo a la capacidad económica de este, ¿no? Se entiende no por alimentos conforme lo establece el Código Civil, ¿no? Porque a veces se entiende de que una pensión de alimentos se da solamente para el tema de alimentación. Sin embargo, el tema del proceso de alimentos abarca la alimentación, vestido, habitación, recreación, instrucción para el trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, cuando se fija una pensión de alimentos, va a abarcar todo lo que se entiende por las necesidades de la persona de quien lo necesita, ¿no? Es obligación de los padres cumplir con esta obligación de alimentos, ¿no? Y cuando no están ellos o se desconoce el paradero de los mismos, a quienes se les exige esta pensión alimentaria es a los hermanos mayores de edad, a los abuelos, a los parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables de el menor o el adolescente. Cabe precisar también que se deben alimentos de manera recíproca los cónyuges, los ascendientes y descendientes y los hermanos. Claro, digamos que el papá y la mamá ambos tienen esa obligación. Exactamente, porque no solamente sucede que cuando se da la separación ocurre también que el papá es quien se queda con los menores, ¿no? Entonces él es el llamado a solicitar esta pensión de alimentos, como también en el caso en la mayoría de casos que es la mamá quien se queda con los menores y ellas son las llamadas a solicitar la pensión de alimentos u otro responsable del menor en caso no estuvieran los padres, ¿no? Claro. Doctora, y si yo quiero interponer una demanda de alimentos, ¿previamente he tenido que hacer una conciliación o de frente puedo acudir a la vía judicial? No se necesita previamente recurrir a una conciliación. ¿No es obligatorio entonces conciliar? No, no es un requisito para poder iniciar un proceso de alimentos. Ya. ¿Y qué medios probatorios yo tengo que obtener para que mi demanda sea admitida? Los medios probatorios que nosotros normalmente presentamos es la partida de nacimiento para acreditar la relación paterno-filial del demandado con el menor alimentista y sobre todo probar el estado de necesidad del menor alimentista, ¿no? Como por ejemplo su constancia de estudios, a fin de acreditar que el menor se encuentra cursando estudios encontrándose en estado de necesidad otros medios de prueba si es que tiene problemas de salud y cualquier otro medio de prueba que pueda acreditar que el niño se encuentra en estado de necesidad. En el Código Procesal Civil se establece que el juez regula la pensión de alimentos de acuerdo al estado de necesidad de quien las pide y a las posibilidades económicas del obligado, ¿no? Siempre y cuando atendiendo a las circunstancias de ambas partes y sobre todo teniendo en cuenta las obligaciones del deudor alimentario. Cabe
precisar, ¿no?, que a nosotros en un principio sí se nos dificultaba demostrar la capacidad económica del demandado, porque habían casos en que mis usuarios no desconocían totalmente el paradero de los mismos, después del nacimiento nunca más supieron del señor y muchas veces no sabían dónde estaban trabajando, ¿no? Entonces, gracias a la modificatoria del Código Procesal Civil, hoy en día el artículo 564, si no me equivoco, establece que el juez puede acceder en línea respecto de la capacidad económica del demandado y lo hace de oficio. ¿Cómo así? El juez, por ejemplo, de oficio puede acceder a los sistemas de información del Ministerio de Trabajo para tener conocimiento de las planillas electrónicas del demandado o de la SUNAT, ¿no? Claro. Por ejemplo, accede en línea a la información del Ministerio de Trabajo, de la SUNAT, a fin de tener información del centro de trabajo del demandado y así obtener información respecto de sus remuneraciones, gratificaciones, vacaciones o cualquier otra libre disponibilidad que tenga en relación de ese trabajo que realiza, ¿no? Así como también puede acceder a la información de las personas independientes, por ejemplo, de SUNAT, cuando ellos, por ejemplo, prestan, claro, o trabajan de manera independiente, donde se accede a las declaraciones de renta mensual o a las declaraciones de renta anual y así poder tener información más detallada de los ingresos del demandado. Así como también usted lo ha señalado, puede acceder en línea respecto de la SBS y de las administradoras privadas de fondos de pensiones a fin de obtener información de la situación financiera y bancaria del demandado. También el juez puede acceder a la información que le brinda registros públicos y tener información de los inmuebles o bienes muebles del demandado, ya sea activos o inactivos del mismo, y también envía un oficio a la RENIEC a fin de que informe respecto de la cantidad de hijos menores de edad que el demandado pudiera tener, porque también se ve el tema de las obligaciones que éste pudiera tener frente a otros, ¿no? Digamos que hay una cooperación interinstitucional en ese caso. Exactamente. En realidad, hoy en día estas modificatorias han favorecido mucho, porque en los procesos judiciales, ¿no?, los demandados presentan ellos su declaración legalizada, refiriendo, claro, que ellos, por ejemplo, ganan 30 soles diarios, ¿no? Pero sin embargo, SUNAT remite todas las empleadoras y a veces, pues no, sus ingresos superan los 4.000, 5.000 soles, o por ejemplo, transfirieron todos sus bienes a terceras personas, ¿no? Pero registros públicos también informa de hasta cuándo ese bien estuvo a nombre de esa persona, porque no solamente reporta la información de los bienes activos, sino también de los inactivos. Digamos el tracto sucesivo. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué me ha pasado últimamente también con respecto de la SBS? Un señor que supuestamente no tenía ningún bien inmueble, no tenía negocio, era un simple empleado que ganaba 1.000 soles, pero sin embargo la SBS reportaba pues préstamos que superaban los 50.000, 70.000 soles, tenía tarjetas aprobadas en diferentes bancos. Entonces, si tiene ese récord crediticio es porque él tiene la capacidad para cumplir, ¿no? Y sus ingresos deben de ser superiores y no los que él ha manifestado, ¿no? Porque todo eso se evalúa, pues, ¿no? Recuerda la capacidad económica. Exactamente, ¿no? En un proceso de alimentos lo que se tiene que acreditar es el estado de necesidad del menor alimentista y también la capacidad económica y las obligaciones que éste tiene frente a otras obligaciones. Doctora, entonces, ¿en el proceso se resuelve con una audiencia única o nos podría informar más sobre el tema?
Claro, cuando se emite el auto admisorio de la demanda, ya se fija la fecha de la audiencia única. Digamos que ahí se emite la sentencia en ese mismo acto, o puede durar varios audiencias. Existe la posibilidad, claro, el juez puede dictar sentencia en audiencia única. El tema es que a veces por la misma carga procesal no lo hace en la audiencia. Sí he tenido la oportunidad de que en procesos la jueza ha dictado en audiencia única sentencia y ahí el proceso, ya no habiendo más medios probatorios y que son suficientes para que ella pueda resolver, ella resuelve, ¿no? Para recalcar, ¿no?, que para que se lleve a cabo la audiencia única se debe garantizar que la parte demandada esté debidamente notificada, ¿no? Y también una de las modificatorias que hay en los procesos de alimentos es que si la parte demandada, por ejemplo, no se presenta a la audiencia y está debidamente notificada, la audiencia se lleva con total normalidad. Al igual que si no se presentan ninguna de las partes a la audiencia y existen los medios probatorios para resolver, la juez puede en ese acto emitir sentencia, ¿no? Entonces, en audiencia única la juez sí emite sentencia, puede emitir sentencia, sino que en la mayoría de casos, por así decirlo, no se hace porque o ya falta algún medio probatorio de actuar o por la misma carga procesal que no le permite pues hacerlo en el auto. Y ahora entonces está facilitando el tema de la notificación para que no se extienda, digamos, estos procesos, ¿no? Porque como dicen, a veces, digamos, en zonas muy alejadas la notificación demora bastante en llegar. Y ahorita con las nuevas modificatorias me parece que se puede notificar por WhatsApp, por correo electrónico. Así es. También es una forma de notificar a la parte demandada y es válida. Y entonces, al momento de ejecutar esta sentencia, ¿qué es lo que el demandante debe solicitar o cómo se lleva a cabo esta ejecución? Para ejecutar la sentencia, hay dos formas de notificar la sentencia. Una es a la casilla electrónica y otra es al domicilio real de las partes, ¿no? Las partes, una vez notificadas, ¿no?, tienen el plazo de 3 días para presentar un recurso de apelación o no, ¿no? Si pasan esos 3 días y la parte no interpuso, ninguna de las partes interpuso un recurso impugnatoria, la sentencia se solicita se declare consentida. En el caso de que se presente un recurso de apelación, esta apelación se va a conceder sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que pese a que se ha presentado una apelación, se puede ejecutar anticipadamente el monto que se dio en la sentencia. Por ejemplo, si en sentencia se fijó un monto de 500 soles, ¿no?, el demandado tiene que pagar esos 500 soles. Pese a que ha puesto su recurso de apelación. Claro, porque la apelación se concedió sin efecto suspensivo, ¿no? La parte puede requerir, no se forme un cuaderno y se requiera a la empleadora retenga ese monto hasta que se pueda resolver. Ojo, no se puede practicar una liquidación. Para que se pueda practicar una liquidación, la sentencia tiene que estar firme, y para que esto se dé, en este caso, como hay una apelación, el juzgado de paz letrado va a formar un cuaderno de apelación y lo va a elevar al superior jerárquico, que en este caso es el juez especializado de familia, ¿no? Quien al recibir este cuaderno de apelación lo va a remitir a la Fiscalía de Familia para que el fiscal de familia emita su pronunciamiento a través de un dictamen fiscal. Una vez que se dé este dictamen fiscal, regresa al juzgado de familia y se va a fijar una fecha de vista de causa, para posterior a ello emitir la sentencia de vista, donde se va a resolver o confirmar la sentencia o revocar la misma. Sea cual sea la decisión, ya se va a resolver sobre el fondo va a poner de conocimiento el juez especializado de familia al juez de paz letrado para que declare ejecutoriada la sentencia en este caso, y ahí la parte recién puede solicitar se practiquen las pensiones devengadas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el demandado no cumple con este mandato judicial? Cuando
hay un incumplimiento, sobre todo de varios años, ¿no? Es donde solicitamos ya las pensiones devengadas, ¿no? La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo yo voy a cobrar ese monto? Porque existen incertidumbres, por así decirlo, porque a veces mis usuarias me dicen, desde que yo demandé, doctora, ¿no? Pero la ley establece que la pensión de alimentos surte efecto desde el siguiente día de la notificación de la demanda. Entonces, yo voy a practicar la liquidación desde que al demandado se le notificó con la demanda. Si a él se le notificó un 18 de octubre, a partir de un 19 de octubre empieza a correr el monto de la pensión. Entonces, yo voy a solicitar una liquidación, hago mi propuesta y se la presento al juez. El juez recibe mi propuesta y solicita al banco donde se deposita la pensión de alimentos a fin de que remita un informe de las posibles consignaciones que el demandado haya podido realizar en esta cuenta. En ese caso, ya con el informe del banco, el juez practica la liquidación y pone de conocimiento a las partes por el plazo de 3 días para que puedan absolver lo que su derecho no corresponde. Transcurrido el plazo y con observación o no, la parte solicita la aprobación de la liquidación y el requerimiento de pago por parte del demandado con el apercibimiento de remitirse copias a la Fiscalía. Una vez que el juzgado emite la resolución que aprueba la liquidación, le requiere al demandado cumpla en el plazo de 3 días con cancelarla bajo el apercibimiento de remitirse copias a la Fiscalía. En diciembre del año pasado hubo una modificatoria al respecto, ¿no? Se modificó el Código Procesal Civil, el artículo 566A, que establece que una vez que el obligado tome conocimiento de la sentencia no firme y no cumpla con el pago de la obligación alimentaria, el juez de oficio y bajo responsabilidad, con previa liquidación, requerimiento de pago y manifestación expresa del representante del menor alimentista, remitirá copias certificadas al Ministerio Público a fin de que actúe conforme a sus atribuciones, conforme a lo establecido en el artículo 446 del Código Procesal Penal, numeral D, literal D, numeral 1. Ahí se iniciaría un proceso penal por omisión a la asistencia familiar. Exactamente, para que inicie el proceso de omisión a la asistencia familiar. Ya, doctora. Y por ejemplo, si una persona es internada en el penal por omisión a la asistencia familiar, no sale, digamos, del penal hasta que cumpla con el pago. Una persona no va a ser excarcelado si no ha cumplido con el pago de las pensiones devengadas y con el pago de la reparación civil, porque cuando ya está en el proceso penal se le impone también una reparación civil y esta debe de ser cancelada. Si él no cumple con el pago, no sale del penal. Doctora, y una pregunta que constantemente nos hacemos, ¿se puede demandar por alimentos cuando se ha logrado una conciliación con la parte demandada? Si existe una conciliación y esta conciliación ha sido celebrada en un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia o ha sido celebrada en la DEMUNA y la DEMUNA cuenta con la acreditación por el Ministerio de la Mujer, esta conciliación tiene los efectos de una sentencia y se puede ejecutar. Ya no iniciar un proceso de alimentos, sino un proceso de ejecución de acta de conciliación. No. En caso se hubiera celebrado en una DEMUNA que no tuviera la acreditación, sí podría iniciar un proceso de alimentos, ya que esa acta de conciliación no tendría la validez para poder ejecutarse, ¿no? Pero en los casos donde ya hay una conciliación y
si hay un incumplimiento de pago, se realiza el proceso de ejecución de acta de conciliación. Y también, bueno, si es que han transcurrido varios años, se puede pedir un aumento de la pensión alimentaria. Y doctora, ¿qué opina usted sobre la realización de jornadas itinerantes por parte de la Corte Superior de Justicia de Sullana respecto a este tema de alimentos? Definitivamente que es una oportunidad que se le brinda a la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad y sobre todo que se encuentra en zonas alejadas de poder acceder a la justicia. Ellos se sienten que son atendidos, que son escuchados, ¿no? Estos programas de justicia itinerante le hacen muy bien a la población y nosotros, la Defensa Pública, también ha tenido la oportunidad de acompañarlos, de poder participar y atender el llamado de la población, ¿no? Donde ellos pueden poner no solamente sus demandas de alimentos, sino también sus demandas de violencia familiar, rectificar las partidas. Hay concurrencia también de la RENIEC, del Centro de Emergencia de Mujer y de otras instituciones que también acuden al llamado de esta población, donde ellos pueden ver que se le da celeridad a sus casos y sobre todo que son dignamente escuchados. Muchas gracias, doctora. ¿Su mensaje para nuestra comunidad? Existen diversos problemas en los que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer y los invito a que acudan a la Defensa Pública para poder ayudar a solucionarlos. Nosotros atendemos casos de personas de escasos recursos económicos, de personas en estado de vulnerabilidad, como es en el caso de los procesos de alimentos, tenencia, regímenes de visita. No solamente nos encontramos en la ciudad de Sullana, sino también estamos en Ayabaca, en Talara y en la ciudad de Máncora. Contamos con un centro de conciliación y todo el servicio que nosotros brindamos es de manera gratuita. Mamita o papito, si ustedes tienen algún problema en que lo podemos ayudar, acudan, no tengan ningún temor, ninguna duda, acudan a la Defensa Pública, que nosotros les brindaremos el servicio y estamos a su disposición. Muy bien, agradecemos la presencia de la doctora Cintia Navarro Reyes aquí en Perfiles de la Justicia. Conmigo será hasta una próxima edición. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y por la señal abierta de Justicia TV. Gracias por acompañarnos.